Muy buenos días a todos los participantes de este primer Congreso Internacional de Estructuras de Edificación, COINESET, realizado en esta hermosa ciudad de Lima y organizado por CIPE Perú. Las gracias a los organizadores y a ustedes las felicitaciones por ese gran esfuerzo de venir hasta acá. Iniciamos la presente conferencia denominada Interacción Suelo-Estructura. Quien les habla es el doctor Jenner Villarreal Castro, profesor visitante de 4 universidades en Bolivia. Hay una próxima que probablemente va a ser la quinta universidad. Profesor visitante de 3 universidades en el Ecuador, profesor visitante de una universidad en Honduras, de una universidad en Guatemala, probablemente de 2 universidades en México, profesor extraordinario de las universidades privada Antenor Rego y privada del Norte en la ciudad de Trujillo, de la cual yo vengo, premio nacional otorgado por la Asamblea Nacional de Rectores de nuestro país, el Perú, en los años 2006, 2007 y 2008. Autor de 17 libros de ingeniería estructural. Vamos a iniciar esta conferencia primero filosofando acerca del mensaje que nos dejó Klyachkov, un científico ruso que todavía vive, quien decía que a las personas no los mata el sismo, sino los edificios que colapsan. O mejor dicho, a las personas no los mata el sismo, sino los malos ingenieros civiles y arquitectos que proyectan, diseñan y construyen deficientemente. Lo que se observa en esta figura no es concebido ni aceptado por ninguna norma a nivel mundial. Es decir, el colapso no se permite en ningún caso para ninguna edificación, por más que el sismo haya sido severo. Los daños sí se permiten en todas las normas, mas no el colapso. Todo colapso nos va a traer pérdidas de vidas humanas y pérdidas materiales. Lo más importante, las pérdidas de las vidas humanas. Cuando vamos a realizar una investigación, siempre se nos viene a la idea o tenemos esa sensación de que realizar una investigación es muy complicada, muy difícil, imposible y algunos hasta lo dejan a medio camino o se trauman con ese término de ser imposible. Créanme que realizar una investigación es lo más sencillo del mundo. Simplemente hay que seguir todos estos pasos, pero por sobre todas las cosas, aparte del talento, debemos de tener nosotros toda la vida un potencial interior de autoestima y que debe de estar siempre al tope. No debe de existir palabras negativas, solamente positivas. Yo soy lo máximo, yo todo lo puedo, yo todo lo logro, yo siempre gano. Son palabras que a usted lo va a hacer desde pequeño un triunfador. Nunca ir a la posibilidad de repente de lograr un segundo puesto. Yo siempre he tenido en mi vida ese pensamiento. Primer puesto es todo para mí, segundo puesto es un premio consuelo. Por lo tanto, el segundo puesto dentro de mi lenguaje no existe. Yo siempre voy a ganador, porque así fue mi vida, así ha sido desde la niñez. Yo he ocupado toda mi santa vida lo que es el primer puesto en el colegio, en la primaria, en el colegio, en la secundaria, en la universidad, en el doctorado. Toda la vida ha sido así. He ganado premios siempre al primer puesto, nunca apunto a un premio consuelo. He ganado diversos concursos a nivel escolar. Nadie me podía ganar en el Perú lo que eran los concursos de matemática y física. Era imposible. Me había preparado para eso, silenciosamente, pero por sobre todas las cosas, además del talento, recuérdenlo bien, la autoestima siempre tiene que estar al tope en un investigador. Nunca hay que derrotarse, hay que ser perseverante.
Pero una vez más le repito, por más perseverancia, por más talento que se tenga, pero si la mentalidad no es positiva, lastimosamente no se va a lograr nada en la vida. Necesitamos tres cosas importantes. Les vuelvo a repetir: el talento, la autoestima y la perseverancia. Pues bien, para realizar una investigación es muy sencillo, como les estaba indicando. Primeramente se tiene que revisar el estado del arte. El estado del arte viene a ser el estado actual de la ciencia respecto al problema de investigación. Y como la ciencia va avanzando día a día, consecuentemente este estado del arte lo debo de mejorar durante todo el proceso de la investigación. Luego ejecuto un modelo, elaboro una metodología o obtengo fórmulas de cálculo. Porque las investigaciones pueden ser teóricas, experimentales y tecnológicas. De ahí aplico a un objeto real. No puedo dejar una investigación sin realizar una aplicación directa. Dentro de la ingeniería estructural todo es aplicable, 100%. Y después pasamos a la parte final donde elaboramos las conclusiones que tienen que ser numéricas, recomendaciones que son netamente verbales y líneas futuras de investigación que son las futuras líneas maestras que yo entiendo que una vez realizada mi investigación tengo que tener la conciencia tranquila y ser sincero, es decir, yo he avanzado hasta este punto, pero faltan muchas otras cosas por hacer. Y estas cosas por hacer son tal, tal, tal y tal. Consecuentemente, otra persona que le gusta este tema o que está indagando sobre vuestra investigación se encuentra con posibles nuevos temas de investigación. Y qué mejor que una persona que haya realizado esta investigación y que le deje el panorama un poquito más claro para que él pueda desarrollar su investigación futura. Cuando hablamos de interacción suelo-estructura, nos remitimos rápidamente, en el caso del Perú, a nuestra norma de diseño sismo resistente, en la cual en el artículo 4.7.2, modelo para el análisis, nos indican que se puede considerar la interacción suelo-estructura si fuera pertinente. Eso implica que lo deja bajo responsabilidad del ingeniero estructural. ¿Qué se entiende por interacción suelo-estructura? Interacción suelo-estructura es el trabajo conjunto entre el suelo, la cimentación y la superestructura como un trinomio, es decir, donde el suelo ya no participa como un factor, sino como un elemento de cálculo. Lógicamente es un comportamiento más real desde todo punto de vista comparado con el enfoque tradicional del empotramiento en la base. Este modelo con pilotes fue realizado con el programa FEM Models. Hablando del programa FEM Models, los autores del programa FEM Models son el profesor Ulitsky y el profesor Lisiuk. Ambos tienen una web muy importante, pero la Sociedad Internacional de Mecánica de Suelos en el año 2005 creó un comité técnico de interacción suelo-estructura, el comité TC207, cuyo enlace lo tienen en la parte inferior, y recayó bajo la responsabilidad del profesor Ulitsky durante 3 periodos consecutivos de ser el presidente a nivel mundial. Ha hecho una labor majestuosa, impresionante. Hoy en día, en el 4.º periodo de la Sociedad Internacional de Mecánica de Suelos, quien lo sigue es el profesor Lisiuk, su asistente del profesor Ulitsky. Y el profesor Ulitsky queda como un consejero para el profesor Lisiuk. Es decir, los rusos son los que dirigen los destinos de el Comité de Interacción Suelo-Estructura por 4.º periodo consecutivo. Muy bien.
Ellos tienen una web muy importante que se le llama Georreconstrucción. Acá está en el idioma ruso, pero usted lo puede cambiar al inglés o hasta el español. Y realizan diversos trabajos de interacción sobre estructura, no solamente para edificaciones, para monumentos históricos, netamente para teatros, construcciones subterráneas como el metro, estaciones centrales nucleares, estadios, coliseos, en fin, han llegado hasta las redes magistrales de agua y alcantarillado. Es impresionante cómo han abarcado la interacción sobre estructura y esta empresa del profesor Ulitsky ha sido la que ha realizado los mejores trabajos de restauración a nivel mundial sobre la interacción sobre estructura e inclusive han realizado la restauración del Palacio de Gobierno de la Federación de Rusia llamado el Kremlin. Ahí usted puede bajar un programa que es muy reconocido a nivel mundial que se llama Fame Models. El Fame Models es un programa de interacción sobre estructura y es de descarga gratuita. Otro centro de investigación que también lo puede leer en inglés es el NIOSP, que queda también en Rusia, en este caso en la ciudad de Moscú. El profesor Ulitsky vive en San Petersburgo. Este centro de investigación NIOSP, en honor al profesor Gersevanov, el tema de interacción sobre estructura lo dirige por muchos años otro reconocido investigador considerado el número 2 a nivel mundial, que es el profesor Illich. Tengo el altísimo honor que tanto el profesor Ulitsky como el profesor Illich hayan avalado mi disertación doctoral y en el año 2004 yo haya obtenido el grado de PhD en Ingeniería Sismo Resistente. El tema de mi investigación fue de interacción sobre estructura para edificios altos. Si hablamos del contexto peruano, podemos indicar de que hoy en día se utilizan los modelos, el de Winkler sobre todo, el profesor Winkler, con un balasto vertical. También se utiliza en casos excepcionales el modelo del profesor Pasternak, que ya tiene el balasto vertical más el balasto lateral. El balasto vertical está dado en kilogramos sobre centímetros al cubo y el balasto lateral en kilogramos sobre centímetros. Significa 1 es resorte por área, que es el balasto vertical C sub 1, y el balasto lateral C sub 2 es resorte puntual. En mi libro de análisis de estructuras con el programa LIRA 9.0 están los valores para determinar el balasto vertical y el balasto lateral para zapatas conectadas o cimientos corridos de un estrato como el que estamos viendo, donde E1 viene a ser el módulo de elasticidad del colchón del primer estrato, H1 la potencia o el espesor de este estrato y Nu1 viene a ser el coeficiente de Poisson de este estrato. También se da para zapatas conectadas o cimientos corridos cuando se tienen dos estratos. Acá ya se ingresa el espesor del segundo estrato, H sub 2, el módulo de elasticidad del segundo estrato, el coeficiente de Poisson del segundo estrato, todo ello ya está ingresando. También se da para plateas o losas de cimentación sobre un estrato, sobre dos estratos. ¿Qué se realiza? También se utiliza un programa denominado el SAFE para el diseño de cimentaciones perteneciente a la familia del CSI, en la cual se determinan los asentamientos, los esfuerzos y el punzonamiento. Se obtienen los valores de las fuerzas internas y se determina el diseño estructural de la cimentación.
Un análisis comparativo entre el modelo del profesor Winkler con el modelo del profesor Pasternak está en mi libro de Ingeniería Sismo Resistente. Ahí tenemos un edificio de 4 pisos. Por el modelo del profesor Winkler, los esfuerzos para el sismo en X y los esfuerzos para el sismo en Y por el profesor Pasternak. Ahora con resorte lateral y vertical en toda la superficie de contacto, muy diferente al profesor Winkler, que es resorte vertical en toda la superficie de contacto, suelo, platea. Los resultados, como podemos apreciar, nos llevan a que son muy convergentes. Significa que el modelo del profesor Winkler con el modelo del profesor Pasternak llegan a resultados bastante coherentes. El profesor Pasternak fue profesor en la universidad donde yo hice el doctorado. Cuando hablamos de desplazamientos, también nos otorgan resultados un poquito mayor para Pasternak, y para las fuerzas internas también un poquito mayor para el profesor Pasternak. Pero son muy buenos ambos y tienen una coherencia bastante fuerte, cercanos, error nulo prácticamente. En cuanto al modelo del semiespacio elástico, es otra tendencia de la interacción suelo-estructura. En mi texto de análisis de estructuras con el programa LIDA 9.0 se habla acerca de este modelo del semiespacio elástico, en el cual se incluyen balasto vertical y balasto lateral por el semiespacio elástico, pero para ello se considera unas características intermedias del suelo de su módulo de elasticidad E sub S y coeficiente de Poisson nu sub S, donde H sub K viene a ser la altura de cada subestrato como tal, y sigma ZPK viene a ser el esfuerzo también en cada subestrato. EK es el módulo de elasticidad en cada subestrato, es decir, se dividen por subestratos. Tengo yo un subestrato de 1 metro, 2 metros, 3 metros, a cada metro lo voy obteniendo sus ensayos experimentales, y a partir de estos ensayos experimentales puedo construir hasta 2 estratos, cada uno con subestrato. HC viene a ser la altura total de todos los subestratos que hemos analizado. En la norma rusa de diseño sismo resistente SNIP 2781, edición año 2012, nos habla acerca de los coeficientes de rigidez para la interacción sobre estructura, que son obligatorios cuando se trata de edificios altos o cuando se trata de suelos flexibles, y alternativos para suelos rígidos y de menor altura. Debo de indicar que mi disertación doctoral fue incluida dentro de esta norma de diseño sismo resistente de la Federación de Rusia en el año 2005. Un altísimo honor que hayan considerado que mi investigación tenía ese valor tan alto para poder ser ingresada en la norma. La diferencia de repente entre nuestros países relacionado con los países del primer mundo es que las incorporaciones dentro de las normas se realizan a través de investigaciones única y exclusivamente a nivel doctoral o a nivel de centros de investigación reconocidos. No se puede ingresar dentro de una norma una conclusión de una tesis de pregrado o de maestría. Eso no se permite en los países del primer mundo. Acá tenemos los coeficientes de rigidez, de desplazamiento elástico uniforme, compresión elástica uniforme, de compresión elástica no uniforme y de desplazamiento elástico no uniforme. En mi libro de interacción sísmica suelo-estructura en edificaciones con zapatas aisladas, se dan para el caso de zapatas dos modelos muy importantes: el modelo del profesor Barkan Sabinov y el modelo de la norma rusa, que han sido validados por la comunidad científica internacional. Ahí tenemos una zapata de dimensiones CAB
y el coeficiente de rigidez de traslación es un Cx por el área de la zapata. K sub z, C sub z por el área de la zapata. K phi x, C phi x por la inercia respecto al eje X, K phi y, C phi y, inercia respecto al eje Y. Kx es igual a Ky, consecuentemente nos hace falta K psi z, no existe. Como no existe este coeficiente, el profesor Barkan no lo llegó a determinar, se induce a restringir la rotación alrededor del eje Z. Los valores de C, los otros son coeficientes de rigidez equivalentes, estos son coeficientes de rigidez solamente, Cx, Cz, Cφ x, Cφ y, se obtienen a través de la relación de los lados, el área, la presión estática y la presión estática media. La presión estática media es 0.2 kilos sobre centímetro cuadrado. La presión estática es la carga total aplicada entre el área de la cimentación. D sub 0, en función de C sub 0, delta es un parámetro empírico de corrección de unidad, 1 metro a la menos 1. Eso vamos a tener siempre en los ensayos experimentales para acoplarlos al modelo matemático. Vamos a tener o coeficientes de corrección de unidad o factores que van a corregir todo ello. Otro modelo, como les indicaba, validado por la comunidad científica internacional es el modelo de la norma rusa. En el modelo de la norma rusa tenemos acá los coeficientes de rigidez Kx, que es igual a Ky, Kz, Kφ x, Kφ y, Kφ z. Entonces, en este caso ya no es necesario restringir ningún grado de libertad. Lo mismo, Cx es una fracción de C sub z, C sub z se obtiene a través de B sub 0, que es un factor dependiente del tipo de suelo, es su módulo de elasticidad, A sub 10, que es 10 metros al cuadrado, y A es el área de la cimentación. El resto todo en función de C sub z. Lo novedoso de esta norma es que se incluyen los parámetros de amortiguamiento, dependiente del módulo de elasticidad, balasto vertical y presión estática o capacidad portante. Y a partir de la dinámica estructural se obtienen las características de amortiguamiento. Acá están las masas que se van a ubicar en el centroide de la zapata, masas traslacionales en X, Y, Z y rotacionales alrededor de X, de Y y de Z. ¿A qué nos lleva? Nos lleva a que los periodos de vibración producto de la interacción sobre estructura se van a incrementar, como podemos apreciar en el gráfico. Los desplazamientos igual por todos los modelos dinámicos y las fuerzas internas se van a reducir. También la interacción sobre estructura me permite, para el caso de una cimentación, optimizar el espesor. ¿Qué implica esto? Que para determinar el espesor o el peralte de la cimentación, lo que se realiza es el control de punzonamiento. Aparte del control de punzonamiento, se puede optimizar el espesor de la platea utilizando la interacción sobre estructura. Por ejemplo, acá teníamos una platea que habíamos hecho el control de punzonamiento y queríamos optimizarlo. Indicamos un espesor de 40 centímetros, 50 y 60 centímetros. Nos damos cuenta que para el espesor de 60 centímetros tenemos que cumple que los esfuerzos son menores para los casos de norma rusa y del profesor Barka. En el resto de casos no cumplen y esos modelos quedan pues deshechos totalmente, se deshacen. Significa que no me sirve como tal para mi diseño estructural. La interacción sobre la estructura también nos va a dar de que podemos determinar exactamente el lugar donde ocurren las rótulas plásticas. Como sabemos, las rótulas plásticas vienen a ser los daños a través de los esfuerzos concentrados en una determinada zona del elemento estructural, a través de los esfuerzos de destrucción del profesor von Mises. Ahí tenemos un pico alto antes de la losa de la primera planta, y ahí está, antes de la losa de la primera planta, y podemos tener lógicamente estos daños.
Acá están las edificaciones A, B, C, D, E en Los Olivos, acá en Lima, donde analizamos un edificio que es el C, donde había una garganta y se usó una losa de transferencia. Amplificamos a un Z de 0,60 y consideramos un amortiguamiento del 2% para el caso de muro de utilidad limitada, que era esta edificación, y el 50% de muros agrietados. Inercia agrieta. Acá tenemos un cuadro comparativo del presupuesto inicial de obra de 71 toneladas de acero, considerando el amortiguamiento del 2% para el caso de muro de utilidad limitada, que es una investigación realizada a nivel internacional y que ha sido en cierto modo corroborada en nuestro país, considerando la sección de muros agrietados o inercia agrietada, y considerando la interacción sobre estructura nos saldría cerca de 70 toneladas. Significa hay una coherencia bastante fuerte con el presupuesto de la obra. Por eso dicen que utilizar los factores de seguridad van a ser tan buenos que en algunos casos nos van a llevar a, lógicamente, resultados muy congruentes. Para el caso de pilotes, esta es una toma del Midas. El caso de pilotes para la interacción suelo-estructura podemos realizarlo también a través de modelos dinámicos. En mi libro de interacción suelo-estructura en edificios altos, Premio Nacional 2007, porque el 2006 fue el anterior libro de Zapatas, Interacción suelo-estructura con Zapatas, y ahí en este libro de interacción para edificios altos, considerando los pilotes, se da la forma que debemos de trabajar el tema de la interacción suelo-estructura en el caso de pilotes. Concentramos la masa en el centroide del cabezal, los coeficientes de rigidez y los parámetros o los coeficientes de amortiguamiento. Acá tenemos los coeficientes de rigidez, los cuales van a depender del número de pilotes, del módulo de elasticidad del pilote, de la inercia, de la altura del pilote y del cabezal que está sobre la superficie del terreno o cuando está totalmente enterrado, la ubicación de cada uno de los pilotes, es decir, de las propiedades físico-mecánicas y geométricas de los pilotes. Se obtienen los parámetros de amortiguación y las masas en el centroide del cabezal. ¿Qué se logra? Se logra una distribución de la energía utilizando este caso de los pilotes. Las cimentaciones llegan a disipar aproximadamente entre el 7.5 hasta el 10% de la energía de entrada del sismo. El efecto de la disipación de la energía me permite reducir, comparado con no disipación de energía, el desplazamiento y los esfuerzos. También me permite visualizar la curva histerética del movimiento del cabezal. Reducir desplazamientos en el centroide del cabezal, velocidades y aceleraciones. También me permite determinar el tema de alabeo en losas para el caso específico del último piso, donde dos nudos en la diagonal se levantan y los otros dos nudos en la otra diagonal descienden. Ese tema se llama alabeo y producen fallas en las esquinas o fracturas en las esquinas de las losas, por más que exista un diafragma ahí. ¿Qué más me permite la interacción sobre estructura? En el sismo de Van, Irán 2003, ocurrió un sismo de magnitud mayor a 7. En la disertación doctoral de interacción edificio rígido suelo flexible del Dr. Ajay As Mohamed, del cual me invitaron para ser consultor externo, se realizó un tema muy importante de investigación en cuanto a la interacción sobre estructura, que es la determinación de las deformaciones plásticas en el contacto de la base del edificio rígido, que en este caso era un reactor nuclear, con el suelo de fundación. Ahí está con el programa ANSYS. En el año 2004
colapsó el parque de agua de la ciudad de Moscú. El colapso de este parque de agua denominado Transvaal Park ocasionó la pérdida de vida de 36 personas. Para que ustedes tengan un mejor panorama, en la época de invierno, en la Federación de Rusia en Moscú, yo he llegado a soportar temperaturas hasta de menos 34 grados, es decir, fríos intensos, 34 grados bajo cero. En estos fríos intensos, pues pensar en salir descubierto es imposible, pensar en broncearse es imposible. Entonces, ¿qué es lo que plantearon el estudio de marketing que hicieron en la Federación de Rusia, específicamente en Moscú? Se dieron cuenta que las ciudadanas rusas viajaban mucho a Egipto, ¿no?, a Turquía, a veranear, mientras que en Rusia era invierno. Entonces querían veranear y se iban a otros países. También venían a Centroamérica a veranear. Y decían, pues, ¿cómo puede ser posible que se vayan tan lejos cuando nosotros podemos hacer un centro de diversiones donde también haya un bronceado artificial, no como el verano fuerte de Centroamérica, pero sí con un calor normal, de tal manera que la ciudadana rusa pueda broncearse en época de invierno y pasar un día de esparcimiento con su familia? Habían movimientos hidrodinámicos que generaban unas olas muy pequeñas, pero simulaban para que todos estén en las piscinas contentos y felices. Entonces, era un centro de diversiones. En este centro de diversiones estaban las familias reunidas, pasando un día agradable, y de repente, el 14 de febrero del año 2004, colapsa la cubierta del parque de agua. Como les decía, fallecen 36 personas. El alcalde de la ciudad de Moscú realiza pues la convocatoria a la universidad en la cual yo hacía el doctorado, y recayó en la cátedra donde yo estaba haciendo el doctorado, y específicamente mi tutor, que sea el guía de toda esta investigación para determinar quiénes eran los culpables de este colapso del parque de agua. Mi tutor, una persona que tengo el mejor de los recuerdos, el mayor cariño, la mayor admiración, siempre lo digo, es el científico más grande que he conocido en toda mi vida. A él le debo todo en la vida en cuanto a la parte intelectual. Él era pues un maestro de maestros. Era aquella persona que decía que el buen maestro las cosas difíciles las hace fácil, y el mal maestro es que lo fácil lo hace difícil porque ni él mismo lo entiende. Sus clases eran magistrales. Uno se conectaba con la clase y no quería que termine la clase. Era muy bella sus clases. Recae sobre él la responsabilidad y se realiza la investigación del colapso de este parque de agua. En este caso se realizó también el tema de la interacción sobre estructura. Por primera vez utilizamos el método de la triangulación, significa ya no como cubitos, como elementos sólidos, sino con efecto de triangulación. Utilizamos el modelo elastoplástico de Drucker-Prager, incorporamos el modelo Young, coeficiente de Poisson, ángulo de flexión interna, cohesión, utilizamos los desniveles arquitectónicos, relieves del terreno y realizamos la interacción sobre estructura. Nos dimos cuenta que no había sido la causa del por qué colapsó. Hicimos efectos de temperaturas externas e internas, de repente las conexiones habían fallado, tampoco habíamos tenido problemas. Es decir, se hizo muchas investigaciones, se calcularon movimientos de vibración ambiental acerca del metro que pasaba por abajo, subterráneo, así como el tren interprovincial que pasaba cerca. Esas vibraciones se calcularon también, en ninguno de los casos se llegó. Lo que había pasado es la pérdida de estabilidad por deformaciones plásticas por el orden del 19.8%, que ocasionó la pérdida de estabilidad de la
cubierta y consecuentemente todo el edificio se vino abajo y eso es lo que ocasionó. Finalmente abrieron los sobres, el alcalde en forma pública, la universidad en la cual yo sí he doctorado a través de la Cátedra de Mecánica Estructural, Centro de Investigación Kucherenko y una universidad prestigiosa americana. Las tres comisiones coincidimos con los mismos resultados y al final, lógicamente, que se produjo la sanción severa a los responsables de esta pérdida de 36 personas y de las pérdidas materiales ocasionadas. Las cosas no quedan impunes en cuanto a lo que es la construcción y las fallas que se producen en países industrializados. Les agradezco una vez más a los organizadores de este primer Congreso Internacional de Estructuras de Edificación, organizado por CIPE, Perú. Ahí les dejo mi correo electrónico para que puedan comunicarse con mi persona acerca de invitaciones para distintos eventos. Les dejo la dirección de mi blog personal, el cual ya tenemos cerca de 1.700.000 visitas al blog, todo un récord de la ingeniería estructural de habla hispana. Le dejo mi blog de libros donde usted puede bajar solamente mis libros en una descarga rápida, todos mis libros en versión digital, y les dejo la dirección del canal de YouTube de mi persona para que también ustedes puedan ver todos los videos incluidos de esta conferencia y puedan disfrutar de todo lo que uno ha hecho en la vida. Este canal de YouTube ya tenemos los 3 millones de videos vistos. Es todo un récord de ingeniería estructural de habla hispana. Gracias a todos y las felicitaciones a los jóvenes por querer ser grandes asistiendo a este magno evento, y eso habla muy bien de ustedes. Yo quiero y sueño con un Perú grande, un Perú con una superpotencia mundial. El talento es lo único que nos va a llevar a ese lugar. La unión entre hermanos también nos va a llevar a ese lugar. Pero ya hay que olvidarnos de las envidias, hay que olvidarnos de no compartir los conocimientos, hay que olvidarnos de ser celosos con la información. Eso nunca nos va a llevar a ningún lugar positivo. Créanme ustedes que mientras más transparentes sean en sus vidas, mayor tranquilidad van a tener después de quedar ya en el anonimato dentro de la vida, se podría decir, pero va a seguir siendo vigente por la eternidad, porque los aportes que se hacen nunca van a perderse en este mundo. Si no, no tendríamos por qué recordar a esos grandes científicos como hemos visto a Winkler, Pasternak y otros, Galileo Galilei, más antiguos, Isaac Newton, en fin, no podríamos recordarlos. Seguimos recordándolo porque sus aportes fueron trascendentales para la ciencia. Yo quiero que a partir de ahora ustedes cambien su chip mental y entiendan que el compromiso con la humanidad es de dejar algo grande para pasar a la eternidad. Muchas gracias a todos ustedes, que Dios los bendiga y éxitos en sus actividades profesionales, personales y familiares.